Estamos en Samuel, capítulo 1. Vamos a hacer un repaso. Vamos a empezar en el 3 hoy, pero vamos a quedarnos desde el 1. Para que, primera de Samuel, capítulo 3, versículo 1. Y realmente no lo vamos a leer, vamos a hacer unos pequeños repasos, porque hemos estado leyéndolo. Entonces, vamos a ir a ir recorriéndolo. Inclínalo y ya le vas. Recordemos rápido así. Ana es una mujer que está casada, no tiene hijos, tiene una contrincante, por así decirlo, que es la otra esposa. Ella sí tiene hijos, y en un momento de tristeza, versículo 11 del capítulo 1, ella hace una petición muy especial, muy directa, no sin antes olvidar que cada año esta mujer la humillaba. Haciendo cuentas, parece ser que llevaba un aproximado como de 11 años que la estaba humillando por no tener hijos. Y dice el versículo 11: e hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, importantísimo ese punto, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Me voy a detener un poco solamente a recordar unos puntos. Miren, cuando nosotros le pedimos cosas a Dios, o le mostramos a Dios, o le decimos a Dios cómo nos sentimos, recordemos que para Dios nadie lo puede engañar. Entonces esta mujer estaba haciendo cosas como decir que ella estaba afligida. Y Dios podría haber dicho: no, Ana, no estás afligida, estás afanada, ¿no? Y no fue así. Y dice: si te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Recordábamos que cuando le dice yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, miren, uno de los problemas que existe hoy en día es que queremos educar a los hijos, queremos educar a la familia, diciendo: ve al estudio, haz lo que tengas que hacer, tú lee, tú ora, pero no me comprometo. Es decir, te lo pido a ti que hagas, pero yo no entro en la vida. Entonces, Ana lo que dice es: si yo lo dedicaré a ti, ¿cuál es la mejor forma de dedicar a un hijo a Dios? Con el ejemplo. Con el ejemplo. A nosotros nos da mucho gusto hoy, por ejemplo, que Abraham pasó el examen del camino, y era un examen psicológico, y nos gustó mucho porque dijo la psicóloga: oigan, qué padre, ¿no? Su hijo está muy bien emocionalmente, porque hemos detectado que le gusta estar en su casa, ¿no? Y que un niño diga: quiero estar en mi casa, es wow, ¿no? O sea, muchos, pues a cualquier edad, ¿no? A veces el marido no quiere estar en su casa, ¿no? O la esposa no quiere estar en su casa. O sea, ¿me explico? O sea, la casa, ¿cuál es la razón de la casa? ¿Para qué Dios hizo el hogar? ¿Con qué propósito? Familia. ¿Y con qué propósito es la familia? Para otorgarte tranquilidad, para darte paz, para darte amor, para darte cuidado, para darte atención. Es decir, la familia es el núcleo donde todo tiene que estar en orden para que puedas crear buenos ciudadanos, buenos maestros, buenos abogados, con ética moral, con principios, o buenos albañiles, lo que tú quieras. Hoy en día recordemos que la política está echándole la culpa a la pobreza, que haya gente mala, ¿no? Y entonces, pues, ¿por qué el pueblo roba? Pues porque el pueblo es pobre. No es cierto. ¿Por qué roba la gente? No tiene principios. No tuvo principios. No tiene principios. Sí, pero eso es en el mundo. ¿Y en la vida cristiana cómo sería? No tiene temor de Dios. Entonces, Ana lo que dice es: yo lo dedicaré a ti, pero ¿qué significa lo voy a dedicar? Yo voy a vivir educándolo, ministrándole, enseñándole lo que tú eres, lo que tú quieres y lo que tú exiges. ¿Por qué? Porque entonces, si
caemos en ese problema de que si no le damos el ejemplo a los hijos, no podemos exigirles nada. De hecho, por eso cuando Leila dice que Dios perseguirá a la tercera, hasta la tercera y cuarta generación, no significa que es una maldición sobre eso. ¿Qué significa? Que pues el ejemplo permea. Por ejemplo, en mi caso, Abraham se convirtió en la primera generación cristiana de padres cristianos. Pero yo para atrás no tengo en mi vida a ninguna persona, a ningún familiar cristiano, a ninguno. Entonces, y Alma pues igual. Entonces, gracias a Dios nos salva el Señor y rompe con eso. Entonces, ¿qué sucede? Tiempo después, Dios le concede el hijo, y es que este resumen es importante por lo que va a suceder. Versículo 20. Dice: aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido a Ana, ya ahí Dios la bendice. Primera de Samuel 1:20, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto lo pedía Jehová. Recuerden que Samuel significa Dios escuchado por Dios, ¿no? Después subió el varón Elcana, es decir, su esposo, con toda su familia para ofrecer a Jehová sacrificio acostumbrado, y su voto. Pero Ana no subió, sino dijo a su marido: yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allá para siempre. Entonces Ana, recordamos, le dice a Dios: dame un hijo, te lo voy a entregar. Nace, lo desteta, y lo que hace es ¡pum!, se lo da. Y muchas veces nosotros le pedimos a Dios que nos dé algo, y ya que nos lo dio, no cumplimos lo prometido, ¿no? Nos vamos hasta el versículo 26. Ahora ya está junto a Elí y le dice: ella dijo: oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba. Qué bonito es cuando le estamos presentando a Dios, a la gente, las bendiciones que Dios nos da, ¿no? Y de repente no le decimos, ¿no? Por este niño oraba a Jehová y me dio lo que pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová, y adoró ahí a Jehová. Importancia de, si le prometes algo a Dios, cúmpleselo. Yo por eso les decía que me daba mucha risa que siempre llegaban aquí hermanos a mis oídos y me decían: hermano, ahora sí me voy a consagrar, y ya no regresaban. Y después llegaba: hermano, voy a consagrar, y ya no regresaba. Hasta el cuarto le dije: no, ya no me digas nada, vete ya, dije una vez. Y después vamos a hacer una pausa ahí, nos vamos a dedicar todo el capítulo 2, porque en el capítulo 2 narra que Elí, él es el sacerdote, tiene 2 hijos, y esos hijos son tremendos, eran perversos. Y hacían cosas que a Dios no le gustaban. ¿Y qué es lo que le dice Dios a Elí? Le dice algo fuertísimo. No nos quisiéramos meter ahí mucho en detalles, pero abusaban de las ofrendas de Dios, de lo que les tocaba. Y Dios le dice a Isaí, ¿a tus hijos qué les va a pasar? ¿Se acuerdan? Morirán los 2 el mismo día. ¿Y qué decía la Biblia de Samuel? ¿Se acuerdan? Que Samuel crecía sirviendo delante de Jehová. Entonces el chavo tenía 2 malos ejemplos, que eran los hijos del sacerdote, y él no se contaminaba, él se guardaba. Y iba creciendo, y ahora sí entramos al capítulo 3, donde dice capítulo 3, versículo 1. El joven Samuel ministraba, ¿dónde? A Jehová en presencia. No dice en dónde, ¿verdad? Dice a quién. Capítulo 3, versículo 1. Ministraba a Jehová. A ver, ¿dónde estás ahí? Y el joven Samuel, importante que enfatiza al joven, no hay edad para ministrar a Dios.
y el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. ¿Qué significa eso? Bueno, pues que Dios no estaba hablando con mucha frecuencia al pueblo. ¿Por qué? Porque Elí no era un hombre que le honraba a Dios. Y Dios no tiene comunión con el pecado. Vamos a leer el capítulo entero y regresamos. Y aconteció, bueno, hasta donde vayamos a estudiar. Y aconteció un día, de esos días en que escaseaba la palabra de Jehová, y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo. Recordemos que era el joven Samuel. Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada. Jehová llamó a Samuel y respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí, dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí dijo: yo no te he llamado, vuélvete y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel, vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así fue Samuel, y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró, y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel: he aquí, haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí, todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe. Y Dios la dice, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios ni con ofrendas. ¿Se acuerdan cuando Cristo habló sobre el pecado que no tenía perdón? Aquí hay un pecado que Dios dijo: no es que no lo perdone, no tiene sentido. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Jehová, y Samuel temía descubrir la visión a Elí. Imagínense, era su mentor. Llamando pues Elí a Samuel, le dijo: hijo mío, Samuel. Y él respondió: heme aquí. Elí dijo: ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me encubras, así te haga Dios aún, y te añada si me encubrieres palabra de todo lo que habló contigo. Y Samuel se lo manifestó todo, sin encubrirle nada. Entonces él dijo: Jehová es, haga lo que bien le pareciera. Y Samuel creció. Perdón, brinco aquí mi computadora. ¿En qué versículo estamos? 19. Y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan, Israel desde Dan hasta Berseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y Jehová volvió a aparecer en el Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Es una historia increíble, es una historia hermosa, es una historia que tiene muchísima enseñanza,
Y bueno, vamos al versículo 1 porque vamos a ir parte por parte, porque este es un momento bien importante en la vida de Samuel. ¿Por qué? Porque es el llamado de Dios, pero para que le sirva, pero tiene un detalle bien impresionante. Hay 3 partes en este estudio que me llaman mucho la atención. Una, la palabra de Dios estaba escasa. Y que esté escasa es un tema bien importante, porque Dios no es un Dios que le guste callar, sino porque era escasa, porque ya no se le escuchaba. Porque se decía, no hagas esto y la gente lo hacía. Porque decía, no hagas lo otro y la gente lo hacía. Entonces decía Dios, me retraigo. Capítulo 3, versículo 1. El joven Samuel ministraba a Jehová. Ese es importantísimo. Él sabía a quién estaba sirviendo. Y nosotros tenemos que ser igual. Si vamos a vivir para Dios, en presencia de Elí. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, es decir, tenía mucho sueño, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes de que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y respondió, heme aquí. Y corriendo luego Elí, dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no he llamado. Vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel, vino Elí y le dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Él le dijo, hijo, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Todas las veces cuando Dios le habla a Samuel, heme aquí. Cuando Dios le hablaba a quien le hablaba, heme aquí. Samuel ministraba a Dios y no lo conocía. ¿Cómo es eso? No, él ministraba bien a Dios. No lo conocía. Pues él obedecía al ministerio. ¿El qué? El hablar de Dios. ¿El qué? Él obedecía. Exactamente. Sin conocer. Exactamente. Él decía, a mí no me importa tu vida, pero si aquí dice que hay que obedecer, yo voy a obedecer. Y no se dejaba contaminar por la vida de los hijos de él. Y eso es lo que Dios busca. Recordemos, Abraham, ¿de dónde era? De Ur de los Caldeos, que era un pueblo idólatra. Y dice la Biblia que él, cuando Dios le dijo, sale de tu tierra y de tu parentela, dijo, me voy. Es decir, todas las personas conocemos, todas, así lo digo abiertamente, todas. ¿Por qué? Porque tenemos la conciencia y tenemos el alma y tenemos un espíritu, aunque no sea antes de ser salvos. Todos tenemos la conciencia. Todos tenemos la conciencia de saber lo que Dios pide de nosotros y lo que no. Esa parte es bien importante entenderla. Samuel estaba en el templo, él sabía cómo se ministraba, él sabía todo lo que tenía que hacer para Dios. Sí, esto que está haciendo este hombre no está bien, esto que están haciendo estos chavos no está bien, pero aquí dice cómo hay que servir a Dios. Entonces Samuel, ¿cómo adoraba a Dios entonces? ¿Cómo lo servía? De oídas, no de ejemplo. Porque si se han dado cuenta, los verbos de Elí son terribles. Si no estaba sentado, estaba acostado. Chequenlo, capítulo 1, capítulo 2. Se podría decir que Samuel, por conocimiento, lo obedecía. Sí, porque en el templo estaban todas las formas de servir a Dios y obedecer a Dios. Por eso no hay pretexto para decir, bueno, es que en esa iglesia, ¿no? O Rubén, míralo, no hace lo que Dios quiere. No. O sea, tú puedes. Ayer me decía un hermano, me decía, y está bien movernos de iglesia. Yo le decía, no, es que el tema no es moverte de iglesia. El tema es ir a donde Dios te está ministrando la palabra. Y si donde vas no te la ministran, salte de ahí. ¿Por qué dice Samuel no había conocido aún a Jehová? No entiendo eso. Porque no se la había revelado. Ah, Es que eso es bien importante. O sea, miren. o sea, sí había conocido, o sea,
sí sabía de Dios, pero Dios no se lo había revelado a él. Porque recuerda lo que dice el versículo 1, la palabra Dios era escasa. O sea, Dios, de ser un Dios que todo el tiempo llegaba al tabernáculo y se ministraba, cuando los sacerdotes, los líderes empezaron a revelar, dijo Dios, yo no tengo que hacer aquí nada. Recuerden que Dios vivía en el templo, Dios vivía con ellos. Entonces Dios se aleja y dice, bueno, pues yo no tengo nada que decirte. Entonces no había palabra nueva que revelar. Entonces, pero eso es bien importante, el que no lo conocía no implicaba, por eso la Biblia enseña claramente que en el día del juicio quienes no conocieron al Señor no tendrán tampoco perdón de pecados. O sea, ¿por qué? ¿Qué palabra dice? Que no habrá excusa para ellos. ¿Por qué? Porque tienen que la conciencia. Y esa conciencia les cabe decir, no, Mari Carmen, mientras tú estabas según haciendo el pastelito, pero estabas enojada, no te interesaba hacerlo, decías, ¿sabe para qué no estén enfadados? Me explico, o sea, todo lo que el hombre es en privado, Dios lo va a sacar a la luz y decir, es que estas fueron tus intenciones. Por eso Dios prefirió revelarse a un joven que empezar de nuevo con un viejo. Eso es algo bien fuerte, ¿eh? Y hay una palabra que no sé si la notaron por ahí, pero esa palabra sí nos debe de asustar a todos. Porque cuando Dios se le revela a Samuel, le dice algo muy fuerte en cuanto a Elí. Espero que hayan puesto atención. Vamos al versículo 12 y vean lo fuerte. Versículo 13, y dice el 12, aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa. ¿Se acuerdan qué palabras eran? Tus hijos van a morir el mismo día. Desde el principio hasta el fin, es decir, lo que le dije va a suceder. 1 Samuel 3:13, y esta es una expresión fuerte. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre. Pongan, subrayen, guarden en su corazón esas 6 palabras. Por la iniquidad que él sabe. Fuertísimo. Él sabe lo que hizo. Él sabe en qué me desobedeció. Él sabe en qué se le dijo que no lo hiciera y lo hizo. Él, aquí dice, por la iniquidad. Y si Dios dice que Él lo sabe, créanmelo. Él lo sabe. No, ¿qué le estaba diciendo? No hay argumento que Samuel me pueda decir, es que mira aquí, es que yo era diferente y mira yo. No. Pero es que mira, sí yo lo extendí, pero no. Desobedeciste. Desobediencia. ¿Y cuál era la desobediencia que había cometido Samuel? Elí, perdón. ¿Cuál era? Pues no enseñó a sus hijos. No corrigió a sus hijos. Entonces, es bien fuerte, pero yo no sé si tú y yo tenemos algún pecado que sabemos, y entonces ten mucho cuidado que si estás desobedeciendo a Dios, ahí Dios te está diciendo, tú sabes lo que estás haciendo. Tú lo sabes. El problema es que, ¿qué fue lo que dijo Elí? Pues mis hijos ya son grandes, no ha pasado nada, entonces como que Dios ya se acomodó. O ya se le olvidó, o no era tan importante. O no era tan importante. Y llegó un momento donde Dios le dijo, se acabó. Entonces, y le dice, porque sus hijos, y vean lo terrible, lo que para Dios era lo que estaban haciendo. Porque sus hijos han blasfemado a Dios. Y Él no les ha estorbado. Entonces, por eso nosotros cuando, como iglesia, entre nosotros nos exhortamos, corrige hermano, corrige hermana, no hagas esto, es precisamente porque Dios no quiere que pase esto. De hecho, ayer mi esposa y yo tuvimos una visita y platicábamos sobre eso, ¿no? O sea, nosotros fuimos a un lugar donde fuimos a decir que estaban haciendo malas cosas, que estaban violentando a Dios. ¿Por qué? Porque se nos iba a demandar a Dios. Y se nos acusó de metiches, de herejes, de fariseos, de todo se nos acusó, menos de decir
me está citando la Biblia este hombre. Entonces, yo sí quiero que ustedes me estorben cuando yo esté delante de Dios equivocado, porque yo los voy a estorbar y voy a ser muy incómodo, el más incómodo. ¿Por qué? Porque Dios un día nos va a decir, ¿y por qué no los estorbaste? Tú, Mari Carmen, tanto que viste, y tú, Enrique, y usted que vio a sus hijos, y tú, Flor, y tú, ¿por qué? Si sabías que tenías que decirle, ¿por qué no les dijiste? ¿Se imaginan esa conversación de Dios con nosotros? Por no romper una relación, por no que tu mamá no te deje de hablar, por no perder la amistad de tu amiga, ¿por qué? ¿Y cómo le llama Dios a eso? Blasfemia. O sea, ¿por qué blasfemia? Dice, porque tú estás viendo que están pisoteando mi nombre y no haces nada. Por eso nosotros, si procuramos hacer las cosas como Dios quiere, de verdad a veces nos vamos a ver muy mal, vamos a perder hermanos, vamos a perder familiares, vamos a perder... pero ¿saben qué? Vale la pena. Por Dios vale la pena estar solo, de verdad. De verdad. ¿Por qué? Porque lo vimos en estudios anteriores. Dios no es deudor de nadie. ¿Se acuerdan qué dice de los que le honran? Él los honra. Que dice yo, porque el que me honra a mí, yo lo honro. ¿Y saben qué es lo peor? Que preferimos la honra del mundo. De verdad preferimos es que lo amo, es que me ama, es que como... Y estás con las miradas de Dios diciéndote, no lo hagas. Y dura cosa va a ser cuando nos diga Dios, tú sabías. Versículo 14. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí, ¿qué dice? No será expiada jamás. ¿Qué está diciendo? No está diciendo que no será perdonada. ¿Qué es lo que está diciendo? No será cubierta. No es un tema de olvidar, no es un tema de perdón, de olvidar, sino que vivirá toda la gente señalando, 4000 años después estamos hablando de lo que hizo Elí. Ni con sacrificios, ni con ofrendas. ¿Y quién dijo que los pecados se expiaban con sacrificios y con ofrendas? ¿Quién lo dijo? Dios. ¿Y qué dijo Dios en el tema de Elí? Estos no. Estos no. ¿Por qué? Porque lo peor que tienen que hacer, lo peor que puede hacer alguien que conoce a Dios es negar lo que dice Dios. Porque lo que dice Dios, porque sabiendo lo que es correcto, decidiste por lo incorrecto. Porque sabiendo lo que yo te pedí y lo que yo pedía, te fuiste por lo que tú querías. Versículo 15. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Jehová, y Samuel temía descubrir la visión a Elí. Ese temor no significaba miedo, sino no, significa asustar. No quería asustarlo. ¿Por qué? Porque vengo a decirte que tus hijos van a morir. Y llamando pues, y Elí, versículo 16, llamando pues Elí a Samuel, le dijo, hijo mío, Samuel, y él respondió, heme aquí. Perdón, vamos a regresarnos un poquito a la conversación cuando le dice, heme aquí, versículo 10. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. ¿Qué dice el versículo 1? Que Samuel, ¿qué hacía a Dios? Le servía. Entonces, si le servía, él podía llamarse ¿qué? Siervo. Y si yo obedezco a Dios, ¿cómo me puedo llamar? Siervo. Obediente. Y si le soy fiel a Dios, ¿cómo me puedo llamar? Fiel. Y si no obedezco a Dios, ¿cómo me puedo llamar? Desobediente. Y Dios te va a decir sí.
Y va a decir, sí, Rubén. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. ¿Se referirá al sentido del oído? Pues sí. No, de obediencia. ¿Y cuántas veces nosotros sí tenemos un Dios nada más de oídas? De oídas me había oído, de oídas había oído, dice Job. No, habla, porque yo escucho, para obedecer. ¿Y cuántas veces nosotros oímos, sí, aquí dice que no hagas esto? Sí, ok, sí, lo hacemos. Aunque él obedecía. ¿Mandé? Aunque él obedecía. Lo que pasa es que Samuel, al ser obediente a Elí, ¿a quién estaba obedeciendo? A Dios. Cuando los hijos obedecen a los padres, ¿a quién son obedientes? Y cuando obedeces a tu hermano, porque te cita la palabra de Dios, ¿a quién obedeces? A Dios. O sea, recordemos siempre que Dios ha sido un Dios de autoridades. Siempre se va a ver por autoridad. Siempre. Siempre. Y si no obedecemos a la autoridad, no estamos obedeciendo a Dios. Punto. Y Jehová dijo a Samuel, he aquí, haré yo una cosa en Israel, que a todo a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Otra vez se refiere a que te retiñan los oídos, no, se refiere va a ser alarmante lo que van a oír. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre la casa de él, desde el principio hasta el fin. Y ahí sucede la narración que estamos oyendo. Después dice, nos vamos ahora al versículo 17. ¿Qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras, así te haga Dios y aún te añada si me encubrieres palabra de todo lo que habló contigo. Y Samuel se lo manifestó todo. Aquí está trabada, ¿verdad? Sí, sí está. A ver. Perdón, es que se me está trabando aquí la... Versículo 19. Uno, 19. Ya. Échalo para atrás, dice. Y Samuel, versículo 18. Y Samuel se le manifestó todo sin encubrirle nada. Entonces, él dijo, Jehová haga lo que bien le pareciere. Este es el momento para mí más sublime de Eli. Porque sabía que lo que Samuel estaba diciendo venía de boca de Dios. Qué diferente aquel hombre que dice que el mismo, no recuerdo, no quiero decir, no me quiero equivocar, pero y Elías, si no me equivoco, o Isaías va y le dice a una persona, prepara tu casa porque vas a morir. ¿Y se acuerdan qué hace ese hombre? Se va, voltea a la pared y se pone a llorar y dice, Señor, acuérdate de todo lo bien que he hecho. ¿Se acuerdan de ese o vamos a buscarlo? Sí. Ok, ¿sí se acuerdan? Pero vamos a buscarlo porque quiero hacer énfasis en 2 o 3 cosas. Vayan a... porque quiero hacer énfasis en esto. Segunda de Reyes, capítulo 20. Repito las palabras de Elí. Jehová haga lo que bien le pareciera. Segunda de Reyes 20. Rey 20. 2, capítulo 2. No, capítulo 20. Segunda de Reyes, capítulo 20. ¿Qué versículo? Desde el 1. Entonces, vamos a ver, repito, voy a repetir lo que dijo Elí. Elí dice, y Jehová dice, haga lo que bien le pareciera. Ahora vamos a ver lo que pasa con Ezequías. En aquellos días, Ezequías cayó enfermo de muerte. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás.
Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo: te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo: así dice Jehová, el Dios de David tu padre, yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová y añadiré a tus días 15 años y te libraré a ti y a esta ciudad de la mano del rey de Asiria, y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Vamos al versículo, otra vez, al versículo 3. Los dos están enterados que van a morir. Uno le dice: hágase lo que Dios dice. Y el otro, que es este hombre, dice: te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Casi nada. ¿Será verdad todo lo que dijo este hombre? Sí. ¿Mandé? Que debe ser cuando Dios le da, lo perdona y le da 15 años más. Sin embargo, el otro sabe que los hijos le hicieron mal. ¿Pero por qué es verdad? Porque Dios le dio 15 años. No, porque Dios es justo. Y si Dios sabía que era verdad. Porque Dios no Porque le si dijo que era mentira. Exacto. Pero ¿cuál es el valor de estas palabras? Que Dios lo avaló, que era cierto. Que Dios lo avaló. Pero Dios lo avala porque es verdad. Por eso. Sí. Ajá. Porque Dios lo avaló. ¿Y Elí qué tenía? ¿Qué cartas tenía Elí? También sabía que lo que Dios Ninguna. ¿Cuáles son sus cartas, hermanos? ¿Qué cartas tenemos para decirle a Dios: Señor, vengo a pedirte esto? Le podemos decir, lo primero que le dice es: te ruego que hagas memoria, como si Dios fuera desmemoriado, ¿no? No, vean, o sea, ven qué hermoso. O sea, eso no podría ser irreverente, no lo es. Mi esposa hoy en la mañana estaba emocionadísima, ayer o no recuerdo si ayer o hoy, me dice: es que ¿cómo le hablaba Moisés a Dios? Moisés le decía a Dios: no, así no, Dios. Alma estaba así como que para que le cayera el rayo. Hace mucho que no platicamos lo del rayo, ya me acordé. Me explico, o sea, nosotros con toda reverencia podemos decirle a Dios: por favor, o sea, no le demuestres al mundo que mi peregrinar por esta vida de servirte fue un error. Y Dios le está diciendo, ahora, este hombre lloró porque le iban a quitar la vida. No lloró para que le dieran más tiempo. Y Dios le da 15 años de vida. ¿Qué edad tienes? 19. 17. Toda tu vida casi, ¿no? Entonces, ven la importancia de que ahorita, en esta noche tú le puedes decir a Dios: Señor, haz memoria. ¿Nos conviene? ¿Te conviene que haga memoria? Cuidado. Mi esposa y yo estamos oyendo un reportaje cristiano hace rato. Alma se quedó así sorprendida porque hace como 500 años había un predicador muy fuerte porque se predicaba mucho sobre el infierno. Pero este hombre está considerado como uno de los mensajes más potentes que ha habido en la historia, donde este hombre les hablaba y les decía: es que por favor piensen que lo que los ha detenido que no se vayan al infierno es Dios, que les ha dado vida. Ustedes están como con pies de plomo, listos para ser derrumbados por la gracia de Dios, los tiene sostenidos. No se resistan al infierno. Los demonios quieren que se vayan para allá. Los demonios están influenciando su vida. Satanás es real, o sea, era
Y Alma dice, wow, le digo, si es que imagínate, ¿no? Bueno, fue tanta la predicación de este hombre que no pudo acabar la predicación, porque toda la gente empezó a estar asustada. O sea, el hombre no pudo acabar ni decir, espérenme, Cristo es el Salvador. Ni siquiera pudo llegar a ese punto del mensaje. La gente estaba aterrada de considerar el simple y pequeño hecho de que no sea salvo y de que el infierno sea su destino. Elí se encuentra en un acto de humildad. Regresamos a Elí, por favor. A un acto de humildad donde no hay... no, ya está. Ahí nomás vete a 1 Samuel. Y además vete al capítulo 3. Ahora sí, vamos por acá. ¿Dónde estamos? En Samuel. Y nos encontramos entonces con un 1 Samuel 3:1. No, 3:19. Y Samuel creció y Jehová estaba con él. Y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. ¿Qué significará eso? ¿Que lo que dijo? Que todavía no lo decía a nadie. No, que todo lo que dijo se cumplió. Y Samuel creció, Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. O sea, no hubo desperdicio. No, eso. No hubo ningún desperdicio de sus palabras. Y para nosotros sí hay desperdicio, porque bueno, esto sí, esto no. Esto sí, esto no creo que sea literal. Empezamos a ponerle a la palabra de Dios límites, barreras, donde es que aquí no, esto que sí se caiga a tierra, esto no. Esto no es para mí, porque no va ahorita contra... Yo ahorita tengo un plan de vida y mi plan de vida es este, y lograr esto, y mover esto, y que bla, bla, bla. Entonces no necesito hacer esto, porque si no... Y dice Dios, ¿y lo mío? ¿Y lo que yo te pedí que no se hiciera? Entonces el hombre empieza a hacer lo que le conviene, porque precisamente está viviendo para sus planes. Versículo 20. Y todo Israel desde Dan hasta Berseba conoció que Samuel era fiel profeta a Jehová. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Es decir, versículo 1 empieza diciendo que escaseaba la palabra de Dios, en medio dice que no conocía a Dios, y al final termina diciendo que regresa la palabra de Dios. ¿Y saben qué es lo que hace que regrese la palabra de Dios? Dice el versículo arriba, la fidelidad. Dios no le va a hablar a nadie que no sea fiel. ¿Por qué? ¿Por qué no le va a hablar? ¿Por qué de repente los cristianos hacemos algo que abiertamente a los ojos de Dios no es aceptado? Podría ser que sería un desperdicio, como dice aquí. Sí, pero ¿por qué? Porque no le creemos. ¿Cuál es lo contrario a fidelidad? Infidelidad. Porque si tú me dices que haga esto y yo hago lo contrario, le estoy diciendo a Dios, es que no creo que, no confío, no es por ahí. Y por eso, mire, si sucede en el matrimonio, en las relaciones, en cualquier amistad, hay gente que ya le dice las cosas y ya no te hace caso, ¿y qué hace uno mejor? Ya se calla, ya no le dices nada. ¿Ya? O sea, ¿de qué sirve que te dé un consejo si va a hacer lo que tú quieres? ¿Cuánto no pasa con los hijos que dicen, no, bueno, ya es lo que quieras, ¿no? Ya mejoras tu voluntad? Sí me explico, pero no deja de amar a Dios ni nada, pero Dios ya deja de comunicar sus planes. Y si Dios quiere utilizarte, ¿se acuerdan? Lo vimos en el estudio pasado, fue increíble lo que veíamos, como
lo que Dios le iba a dar a alguien, ¿se acuerdan? Que era Isaí, le dice, ya no te lo voy a dar. ¿Sí se acuerdan o no? Vamos al capítulo 2, con eso terminamos. Dice, capítulo 2, versículo, es que quiero agarrar un poco de contexto. 27. Del 2, 27. De Samuel, sí, perdón, sí. Y es Dios hablando con Elí y le dice, y vino un varón de Dios a Elí y le dijo, así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaba en Egipto, en casa de Faraón? Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso, y llevase efod delante de mí, y di a la casa de su padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué, pregunta Dios, por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo? Versículo 30. Por tanto, es decir, por eso que estás haciendo, Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho, Mireya, Flor, Karen, Enrique, Adelita, Alma, por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí, ¿cuánto? Perpetuamente. Perpetuamente. Mas ahora, ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Yo te hice promesas, no te interesaron. No las voy a cumplir, dice Dios. No las voy a cumplir. Y aquí platicábamos eso. ¿Por qué Dios no las cumple? Esa parte es bien importante entenderla. Porque es como decirte, está bien, síguele, no pasa nada. Es como el hijo que está portándose mal y tú lo sigues premiando, él no va a darse cuenta que está haciendo algo mal. ¿Hasta que qué? Hasta que dejas de darle el juguete, hasta que dejas de darle el chocolate, hasta que dejas de darle el premio. Y él entonces reflexiona, es lo que hace Dios, yo te lo prometí, no te lo puedo cumplir. Porque le estoy diciendo al mundo, mira, no pasa nada. Por eso quien desobedece a Dios o vive en desobediencia delante de Dios y dice, no, mira, no pasa nada, Roberto estaba equivocado, la palabra de Dios no se refería a esto, y empieza, y cuando les alcanza la maldición de Dios dices, ya es demasiado tarde. Porque lo que Dios dijo una vez no va a cambiar. Solo si cambian ¿qué? Las circunstancias. Dice Dios, yo honraré ¿a quién? Al que me honra. De eso no es cuestión negociable. Si tú me honras, yo te honro. Versículo 31. He aquí, vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada, mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor, y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril. Y te será por señal esto que acontecerá a tus dos hijos, Ofni, Fines, ambos morirán en un mismo día. Y vean qué triste. Y yo me suscitaré un sacerdote fiel. ¿Y saben dónde estaba ese sacerdote fiel? Viviendo con él, y se llama Samuel. Que haga
¿conforme a qué? A mi corazón y conforme a mi alma, y yo le edificaré casa firme y andará delante de mí ungido todos los días. Lo que le estaba diciendo él es que, ¿sabes qué? Tú ya no andas conforme a mi corazón ni conforme a mi alma. Para Dios, quien le honra es aquel que agrada a su corazón y que agrada a su alma. Y le estaba diciendo, Samuel, en este instante, lo que era para ti, Elí, lo que era para ti, ahora será para Samuel. Porque ¿qué era Elí? ¿Un qué? Sacerdote infiel. Un sacerdote. ¿Y qué se proveyó Dios? Otro sacerdote. Principios bien importantes. Dios tiene un plan para tu vida. Si tú no lo vas a cumplir, alguien lo va a cumplir. Lo triste, lo lamentable, es que era algo para ti y tú lo arruinaste. Yo soy el principal ejemplo. Yo arruiné 10 años mi vida. Y no hay día en que no me arrepienta por haberlo hecho. Y entonces, pero eso no significa que la obra de Dios no siguió funcionando. Alguien se llevó lo que era para mí. Porque Dios no hay desperdicio. Alguien ganó las almas que yo podía haber ganado. Alguien ministró la palabra que yo iba a ministrar. Alguien dio los estudios que yo podía haber dado. La palabra de Dios no se detiene. Ahí está el sacerdote Elí. ¿Y saben qué fue lo más triste? Que nunca se dio cuenta Elí que estaba preparando a su sustituto. Nunca pudo ver la fidelidad de Samuel. Ni siquiera a la primera tuvo que pasar 3 veces la palabra de Dios para que le dijera, es Dios. ¿Por qué? Porque era escasa la palabra de Dios. Capítulo 3, versículo 1, era escasa. Es decir, cuando nosotros que tenemos al Espíritu Santo no escuchamos la palabra de Dios, aguas, problemas. Si Dios te dice algo, no endurezca su corazón. Créemelo. Si tú honras a Dios, Dios te va a honrar. Vamos a buscar un último versículo y con eso terminamos. Porque ese es el resumen. Gálatas 6, capítulo 7. Porque Elí, Gálatas 6, versículo 7. Nuevo Testamento. Porque Elí creyó que Dios iba a pasar por alto todo. Y vean lo que dice Gálatas 6:7. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y el gran problema que tenemos nosotros es que los que nos engañamos somos nosotros queriendo engañar a Dios. Los que queremos convencernos somos nosotros en lugar de querer convencer a Dios. Y lo dice de una manera muy fuerte. Dios no puede ser burlado. Es decir, a veces queremos no burlarnos de Dios. Híjole, wow. La palabra en griego es bastante fuerte. Va en el sentido de querer ridiculizar a Dios. Y eso es fuerte. Es querer dejar en ridículo a Dios. ¿Cómo? ¿Cómo será eso? ¿Cómo nos ridiculizan los hijos a nosotros? Ay, papá. Ay, mamá. Ay, por favor, mamá, ¿cómo crees? Yo me sé cuidar. No me va a pasar nada.
yo sé lo que tengo que hacer. No hacen eso los hijos. Ay, mamá, eso era en tu época. Ya estás antigua, ya estás obsoleto. ¿Me explico? Y es lo que el cristiano hace con Dios. Bueno, o sea, no hay que estar exagerado, sí hay que ser santo, pero mira, yo puedo fornicar, yo puedo drogarme, yo puedo mentir, yo puedo robar. Ay, o sea, ¿me explico? Pues lo está haciendo Mireya. Lo está haciendo Enrique. ¿Por qué no lo voy a hacer yo? Entonces, cuando dice la Biblia que no tratemos de burlar a Dios, se trata de que no lo quieras dejar en ridículo. Porque cuando tú quieres dejar a Dios en ridículo, o yo quiero dejar a Dios en ridículo, lo único que estamos haciendo es que la gente se asome y diga, lo que Moisés no quería que dijeran del pueblo, ¿se acuerdan? Que le dijo Dios a Moisés, voy a destruir este pueblo. ¿Y qué dijo Moisés? No, Señor, no lo hagas. ¿Por qué? Por su reputación. Por tu reputación, Dios. Yo no quiero que la gente diga, mira, no lo pudo meter a la tierra prometida y mejor lo mató en el desierto. Moisés no quería ridiculizar a Dios. No lo hagamos nosotros. Vamos a orar. Señor, muchas gracias porque hoy estamos vivos, porque hoy todavía podemos venir humillados ante ti y decirte perdónanos. No permitas que mis actos de pecado, que mis decisiones, a sabiendas de conocer las tuyas, pasen por encima de ti. Aquí hay un grupo de hombres y mujeres. Te pedimos perdón, Señor, si te hemos fallado. Tu palabra dice que aquel que confiesa sus pecados y se aparta, alcanzará misericordia. Señor, que tu misericordia no se aparte de nosotros. Que siempre estemos convencidos, claros, de que no nos podemos burlar de ti. Pero también te pedimos que si hay algo para nosotros, nos abras los ojos para no perderlo. Aquí está la obediencia delante de ti. En nombre de Cristo Jesús, bendice este tiempo, Señor, y que no salgamos como entramos, sino que salgamos con más claras convicciones. Y que no nos pase lo que le pasó a Eli. Danos larga vida, Señor. Acuérdate de todo lo que hemos hecho para ti. Por Cristo Jesús. Amén.